El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo Fenomenal con Dagoberto. El programazo Fenomenal con Dagoberto. Señores, tenemos en nuestra entrevista central a un gran hermano, lo digo de corazón, porque él me lo ha demostrado y por eso lo siento así, como un hermano por elección, que a veces salen mejores que lo de sangre. Domingo Bautista está con nosotros hoy una vez más. Yo quiero que enfócame a Domingo, por favor. Sí, porque ahí está Domingo. Gracias. Buenas tardes, Domingo. Gracias, hermano, por aceptar la invitación. Siempre. Tú formas parte de la historia de los 21 años Así es. del programa Fenomenal. Así ha sido y así será siempre, hermano. Gracias, honrado de tener la oportunidad de encontrarme una vez más contigo a nivel público y siempre con la mejor intención de que esos sentimientos de hermandad y de simpatía recíproca que tenemos, pues se fortalezcan cada día más. Tú sabes que para mí es un honor. Gracias. Un honor. Tú lo sabes que aquí no ha habido teatro. No. Ni poses falsas. Ni poses falsas, como está lleno estos medios. Sí. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Muchos años. Muchos años. Sí. Rudy, ojalá tú me tengas lista. Ahí está. Súbale un chinchín, por favor. En esa dirección, pues trabajé con don Pedro Gil Iturbides en la emisora HJB. Sí. Estuve con don Rivadulla, don Mario Rivadulla, en La Voz del Trópico como reportero. Y en la última etapa estuve también en Radio Clarín. Y ahí se dio ese contacto ya más profundo de Domingo Bautista con la radio, con la comunicación. Y ahí es que entro en contacto en ese proceso con el maestro Wilfrido Vargas, que comenzaba su proyecto de los beduinos. Y al él tener la información de que yo estaba vinculado a los medios, pues se me acercó y me pidió que colaborara en la proyección del grupo, ya llevando los discos a las emisoras, teniendo un contacto día a día con los locutores, los animadores. Bueno, ya ustedes vieron parte de la entrevista que le hiciéramos a Domingo cuando el programa tenía ya 14 años en el aire. Sí. O sea que estamos hablando de 7 años. De 7 años. De esa entrevista, ¿no? Así es. Domingo, Sí. hermano, contigo sucede algo y la gente obvia lo que es tu capacidad, Sí. tu preparación, y se enfoca solamente en los colores de Domingo. Y se enfoca en la chercha de Domingo. Sí. ¿Tú te sientes mal por eso, Domingo? No, yo he tenido la capacidad y la fortaleza de soportar muchas situaciones que pudieran ser desagradables. Cuando Domingo Bautista irrumpe en la televisión y logra el impacto que logró, pues eran muchos los cuestionamientos y los señalamientos críticos. E incluso en algún momento se me tipificó como el cherchoso, como una forma de denigrar las cosas que uno hacía. Y nosotros entendemos que nosotros representamos una generación que tuvo la oportunidad de llegar a los medios televisivos y que esa generación trajo consigo su código de expresión, su forma de ser, siempre auténtica y que para la época era muy avanzada, era muy atrevida, porque teníamos unos estereotipos de una televisión un tanto psicorrígida, formal, con figuras de pesos históricos, tanto en el aspecto intelectual, cultural y de la dimensión de sus figuras. Y llega el muchacho de Villajuana, Domingo Bautista, e irrumpe en la televisión y logró la conexión con el gran público. A veces yo he dicho que nosotros nos tocó, si se quiere, hacer una televisión urbana para la época. Sí, adelantada. Muy adelantada. Muy adelantada. Sí, muy espontánea, muy llana, muy representativa de la época de los años 90, que ahí fue que se inició el fenómeno nuestro. Pero siempre tuve la satisfacción de que pese a todas esas críticas, a veces hirientes y despectivas y de cuestionamiento a la preparación de uno, pues había un público que te daba respaldo, que sintonizaba contigo, que había una empatía. Conmigo se dio algo muy extraño. Mi vocación
Y mi formación inicial nunca fue la de conductor, animador de radio, nada de eso. Yo soy periodista, académicamente hablando. Yo estudié periodismo. Y ya lo decía ahí en la conversación contigo, de que me inicié en estos quehaceres como reportero periodístico en los 12 años de Balaguer, donde había toda una situación muy cargada y muy pesada desde el punto de vista político. Y uno tuvo vivencia de situaciones que fue testigo y en algunos casos hasta sucedieron con uno mismo, porque aquí Recreo, yo residiendo en Villa Juana, en la operatividad de la banda, que fue una organización, la famosa banda Colorá, pues yo de una u otra forma me vi en situación de confrontación con ellos, porque yo reportaba para la emisora HIJB en esa época. De Telandillas. Sí, perfectamente. Su servicio informativo Noticias Hoy, que dirigía el periodista Rafael Razut, y el director de la emisora era don Pedro Gil Iturbides. Entonces, los de la banda sabían que yo era reportero y que yo alguna de sus actividades abusivas frente a los jóvenes de la época la denunciaba. Y me vi en algún momento en situaciones de confrontación con ellos. Es decir, yo vengo del periodismo. Trabajé en HIJB como reportero, trabajé con don Mario Rivadulla en La Voz del Trópico, Radio Reporte, y la última emisora que hice labor periodística, reporteril, fue en Radio Clarín. Entonces eso me dio a mí una formación, una sustentación de una persona, ¿no? en su momento, ¿no? Que tenía la visión, que tenía la capacidad, que tenía el conocimiento de todos esos acontecimientos que se vivió en República Dominicana en los 12 años de Balaguer, que fue un gobierno que se caracterizó por la represión y la persecución a los jóvenes, la desaparición de la gente, los deportados, los presos políticos. Entonces yo vengo de ahí. ¿Qué pasó? No, eso te llevó. Vamos a estar claro, Domingo. Sí. Eso te lleva Sí. a donde tú estás. Exacto. A donde tú estás. Porque luego entonces es cuando tú entras Sí. a promocionar a Luis promocionar, Ovalle, exacto, al maestro Wilfrido Vargas. Y ya la historia todo el mundo la conoce. Sí, precisamente eso iba a decir. Ya con ese vínculo con la radio, Correcto. en la perspectiva de reportero radial, pues de una u otra forma me proyecté y entonces fui conquistado por el maestro Wilfrido Vargas, que comenzaba con su proyecto de los beduinos, para que yo de una u otra forma colaborara en la promoción de la orquesta. Ya yo conocía a los locutores de la época, tenía buenas relaciones con la gente del espectáculo, y entonces ahí es que yo doy el paso. Pero mi visión nunca tuvo como objetivo la farándula. Yo siempre tenía como referencia a don Rafael Herrera, a don Germán Emilio Ornes, a Radamés Gómez Pepín, a esos periodistas trascendentes de la época, y esa era la visión que uno tenía a futuro, ¿no? Sí. De algún día llegar, o nunca me visualicé en el aspecto del espectáculo. Pero el hombre no es él, el hombre es él y sus circunstancias. Así es, así es. Mi hermano Domingo, me gustaría que hablemos de la actualidad. Sí, cómo no. Porque yo sé que ya todo el mundo conoce tu historia. Sí, sí. Solo quiero que tu opinión con relación a la televisión de ahora, Sí. a los medios de ahora. Gracias para mucho Sí. surge el Internet. Gracias para mucho surgen lo que son los medios UHF. Sí. La proliferación de canales, Exacto. que eso le da oportunidad a muchos jóvenes y personas con talento. Sí. Pero ahí se cuelan Sí. una serie de personas que no tienen la mínima capacidad y llegan hasta hacer una comunicación dañina. Sí. Pero vemos, mi hermano Domingo, que esa es la que más rápido impacta, Sí. aunque sea mentira, Sí. esa noticia, esa información. Sí. ¿Cómo tú ves, hermano? Quiero tu opinión. Yo sé que los amigos televidentes del programa Fenomenal quieren escuchar tu opinión con relación a la proliferación de medios y a la gran cantidad de periodistas, entre comillas, y comunicadores, entre comillas, Sí.
Digo eso porque no tienen un carnet. Ni una formación Ni intelectual, una formación académica. académica. Cuando te digo que no tienen un carnet del Colegio de Periodistas, un carnet de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. No. Entonces, esos nuevos talentos, entre comillas, vienen a sustituir, a desplazar a la gente con preparación. Mira, yo llegué de manera profesional a la televisión en el año 1986. Fue en el relanzamiento de un proyecto que un señor aquí llamado el señor Semorile consiguió una licencia del presidente. José Semorile. Sí, consiguió una licencia del presidente Balaguer para poner una escuela de televisión fundamentalmente. Esa era la idea original, ¿no? Ese era el proyecto de don José Semorile en su momento. Permíteme, por favor. Yo trabajé con Semorile en su emisora, la 104.5 FM. Sí. La superpotente. Perfecto. Estuvimos ahí. Continúa. Perfecto. Entonces, ese proyecto lo asumieron dos empresarios importantes del país, el señor don Guaroa Liranzo y el señor don Jacinto Peinado, y fue lo que se llamó en su época TV13 La Gran Sensación. Estamos hablando del año 86. En el año 86, aquí en República Dominicana apenas había no más de 10 canales de televisión en todo el país. Así es. Hoy los reportes de Indotel hablan de que hay más de 150 canales de televisión, además de 300, 400 canales que llegan por el cable y por parábola y esas cosas. Es decir, ha habido un exceso, ha habido una apertura excesiva y se ha tenido que recurrir gente sin condiciones, gente sin talento, gente sin formación para darle sustentación a todos estos proyectos. Entonces ahí entra el problema de que llegan a los medios de comunicación gente que no tiene la preparación, que no tiene la formación, que no tiene la capacidad, que no tiene el sentido de responsabilidad de lo que es esto, de lo que es tener un micrófono en las manos o tener una cámara. Y por eso tú ves que las cosas, se siente que hay una distorsión, que hay un exceso de gente sin ninguna preparación, que hace opinión y te crea una situación que pudiera poner en situación difícil hasta un Estado, porque con la facilidad que tienen hoy esas personas de tantos medios, vamos a decir, tradicionales, pero igualmente ha coincidido el fenómeno del Internet y de todo este fenómeno de las redes sociales, donde cada quien tiene el derecho, o sea, se asume el derecho de que puede difamar en muchos casos y respetar o divulgar informaciones no correctas, no ciertas. Entonces, el asunto está muy cargado, está muy pesado. Yo soy de lo que entiendo que tarde o temprano va a tener que crearse algún mecanismo de regularización, no de censura, porque de una vez lo enfocan por ahí, no, censura no. Yo creo que cada quien plenamente tiene derecho a emitir su juicio. Ahora hay unos parámetros de decencia, de respeto, de ética, que hay que respetarlo, porque esto no es una selva. Entonces aquí cualquier gente utiliza las redes sociales para divulgar informaciones falsas, difamatorias, irrespetuosas, hasta insolentes. La vulgaridad. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la vulgaridad? En lo que está pasando hoy en día, donde la música de hoy es la primera protagonista de este tipo de mensajes. Entonces creo que más tarde que temprano las autoridades están abocadas a asumir sus responsabilidades. ¿Usted cree que la Comisión Nacional de Espectáculo Público no está haciendo su trabajo? Bueno, José Báez, sí, es mi amigo y mi hermano. Y muy buen muchacho, lo conozco. Y lo traje aquí, lo hablamos conozco, inmediatamente, sí, lo colocaron ahí. Pero sabe, esto se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos, lamentablemente. Eso es una realidad. Adelante, Robert. Sí, Robert. Sí, Domingo, yo tengo dos preguntas. Sí, cómo no. En lo musical, yo entiendo que usted jugó un papel determinante, sobre todo con el merengue. Sí, exacto. Yo recuerdo cuando comenzaba la Cocobán, independientemente del talento que tenían ellos, que el talento lo tenían, pero sus programas fueron una plataforma donde orquestas como la Cocobán, el grupo Tambor, la New York Band y orquestas que brillaron en esa época, la plataforma de la Super Tarde,
fue muy importante para ellos, Cierto. ¿verdad? Y su plataforma de la radio, cuando usted, Domingo Latino, Correcto. cómo va, la perspectiva que tiene. Recuerdo que se sustentaba en salsa. Originalmente. Ahora veo que habla hasta de migración. Sí, es un concepto ¿Verdad? ya de revista. Sí. Exacto. Y me comparara, por ejemplo, esas orquestas de merengue Sí, sí. con las orquestas de ahora, por ejemplo, el merengue, que dicen que está en declive. Sí. Y hay que ver también que el merengue no tiene esas plataformas que tenía como la Super Tarde, Sí. pero tampoco hay esas orquestas, Exacto. porque independientemente de que era música de calle, por ejemplo, como decían la música de la Cocobán, Sí. pero Pocho y Quinito eran músicos y No, eran no, genios. no. Y hay O sea, una- la comparación con lo de ahora. Y hay una Entonces, historia musical ahí como legado que eso es sí. indiscutible. Yo recuerdo lo del balabala, Lo con de- los chavales, los- eso fue un el- fenómeno. El concurso de los balabalas. Sí. Sí, mira, a mis programas, Sí. entiéndase la Super Tarde y la Super Sí. Revista, fueron siempre una plataforma de soporte y de apoyo y de promoción de todos los artistas dominicanos. Desde Juan Luis Guerra, Sí. hasta los muchachos que comenzaban en la plataforma de la Super Tarde, siempre encontraron un apoyo, una motivación, una solidaridad, un concurso para que ellos pues se desarrollaran. Y tú bien lo has dicho, mira, ahí está Juan Luis Guerra en una de sus presentaciones en la Super Tarde de Color Sí. Visión, que fue algo histórico en su momento, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hicimos un aporte, que contribuimos, que aportamos. Los tiempos van cambiando, pero yo creo que en alguna medida hay cosas que hay que regularizarlas o dignificarlas, porque es que las cosas se han ido de las manos, es lo que yo entiendo. Yo siempre he dicho que esa música urbana que está ahí, la coge un Manuel Tejada o Tejeda, un Henry Jiménez, y eso se orquesta y se le viste, ¿no?, de un traje de decencia musical. Pero cambiándole la letra. Lógicamente. Pero que eso no vende un domingo. No, pero entonces hay que No va a vender. hay que hacer que la juventud de hoy consuma otra cosa. Hermano. Porque es muy dañino lo que está pasando. Es muy dañino, lo sabemos, sí. hermano. Pero yo he escuchado a algunos artistas urbanos decir que han grabado temas decentes, pero no suena. Entonces, ese es el problema, porque ya hay una generación que consume ese tipo de música que si no tiene plebería, no vende, hermano. Es un reflejo de una descomposición social tremenda. Social tremenda. Óyeme, tremenda. Sí. Domingo. Sí. Da vuelto, disculpe, del programa de radio que le pregunté. Sí, importante. Sí. Domingo Latino se inició como un proyecto radial de salsa originalmente. En una segunda etapa sumamos el merengue. Pero yéndonos a toda esta actualidad y sintonizando con lo que está pasando, hay que admitir que la tendencia de la radio de hoy es una radio hablada. Ya el recurso de la música, a través de toda esta tecnología, pues la gente tiene otras alternativas, cómo sintonizarla, qué hora, en qué momento. Pero entonces, por eso nosotros adaptamos el programa a lo que demandan los tiempos, ¿no? Si bien es cierto que la música está presente, pero no en los niveles que lo hacíamos originalmente. Entonces, por eso hoy en día, el programa que yo hago en radio, que va a cumplir 35 años en el aire, el Domingo Latino, hoy en día es una revista radial que va desde el tema político, el deporte, la farándula, la migración, orientación, la música, ahí todo está presente. Fue lo que don Jackie Núñez del Rico dijo alguna vez, que ese es un concepto de un sándwich completo, que tiene de todo un poco. Así es. Hermano Domingo, ¿por qué saliste, hermano, de Color Visión? En su momento. No. En su momento lo sabemos. Sí. Con el Pachá. Es una pregunta. Sí. Y la segunda, ¿es cierto que el Pachá fue el que te llevó allá a el Domingo y el Pachá? Sí. Con Domingo y el Pachá. Sí. Así es. Exacto, así era originalmente. Original. Sí. ¿Es cierto eso? Mira, oye mi historia brevemente. Yo llego a Color Visión un 4 de febrero del año 90. Y yo llegué con el soporte empresarial, profesional, comercial, del zar del negocio de la época. Adriano Rodríguez. Adriano Rodríguez. Sí, exactamente. el dueño de... Adri Production. Sí, de las telenovelas. Sí, que fue un caso
exclusivo, si se quiere, ¿no? Fue director del Canal 4 y a la vez arrendatario de los mayores tiempos de Colorvisión. Ahí es que don Adriano me conquista y me dice: Domingo Bautista, lo queremos en el 9 para que usted asuma las tardes en Colorvisión. Entonces yo llego a Colorvisión con el soporte del zar del negocio, de la industria, el hombre que tenía ya una trayectoria de 30 o 40 años en la comercialización del trabajo televisivo. Entonces las cosas me fueron muy fáciles, porque la combinación Adriano-Domingo Bautista funcionó perfecto. Adriano el empresario, Domingo Bautista el talento. ¿Qué pasa? Lamentablemente, cuando don Adriano fallece, me quedo solo y llega un momento que me siento abrumado, haciéndolo todo, haciendo una responsabilidad diaria de 3 horas y media diarias de programación. Y ahí mismo se dio una distorsión en este negocio, que tú que sabes de esto, porque tienes ya tantos años en esto, aquí ha habido un fenómeno extraño en esto, de que el que no está aliado a los sectores empresariales o al gobierno de turno, se le torna muy difícil, ¿no? Mantener un proyecto. Es así, Domingo. Esa es la realidad de la industria. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Es una lucha titánica, es desafiante, porque esto tiene unos costos operativos que hay que cubrir. Entonces, si tú no tienes focalizado ese soporte, a cosas que lleguen casualmente o por diligencia que tú hagas, te revienta. Sí, así es. Entonces, yo llegué a un momento que entendí que era mejor una pausa. Y ahí fue que se dio entonces lo del Pachá, que fue que lanzamos el proyecto juntos y logramos mantener eso, la unificación de los dos, casi por 3 años. Y fue exitoso. Sí. Entonces ese más o menos fue el proceso que se dio. Ok. Domingo, tenemos algo, una persona que te quiere saludar, hermano. ¿Quién está ahí? Vamos a ver Super Rudy. ¿Quién está ahí? Domingo Bautista personifica el buen dominicano, el dominicano de éxito, histórico en la comunicación, leal y excelente amigo. Domingo Bautista, la super tarde, la super revista de Colorvisión. Me voy a poner malo, Franklin Mirabal. ¡Mi hermano! Ese es mi hermano también, Franklin. Tengo el orgullo y la satisfacción de que como figura de la crónica del deporte en televisión, ya venía de la radio, nació conmigo. Una de mis grandes satisfacciones y orgullo es Franklin Mirabal. Es un gran tipo, Sí, un gran amigo. Y tremendo profesional. Estudiábamos inglés en los años 80 y pico en Learning Center, allá en El Conde. Por eso es una historia aparte. Lo quiero. Sí. Gracias, Franklin, por ese bonito gesto para con Domingo, hermano. Domingo, fuiste a Telemicro. Sí. ¿Qué pasó? No, una experiencia muy importante. Y agradeceré eternamente al señor Juan Ramón Gómez Díaz y a todo su equipo el trato personal y profesional que recibí allí. Lamentablemente entró la situación de la pandemia, la empresa entendió que había que tomar algunas medidas y lamentablemente el proyecto Sábado Extraordinario salió del aire. Pero llevo una gran satisfacción, fue una experiencia maravillosa entrar a esa empresa, conocer la grandeza del grupo, la capacidad de trabajo del equipo ejecutivo de esa empresa, encabezada por el señor Gómez Díaz. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Ahí permanecimos casi 4 años, ese proyecto en el aire, con mi presencia, quiero decir, ¿no? Es decir, que yo eternamente estaré agradecido de esa experiencia. Recuerdo que fuimos juntos. No, bueno, esa historia es importante, porque quien me lleva a mí donde el señor Gómez Díaz es mi hermano Dagoberto, y de ahí se desarrolló una relación que cuando tenían la necesidad de un talento me tomaran en cuenta. Sí, así fueron las cosas. Sí, tú sabes que después que estuvimos allá en Telemicro, que llegamos juntos, hubo un corre en Telemicro. Cuando nos vieron entrar allá a Domingo y a un servidor, y en los pasillos, en los camerinos, el bochincheo, en los estudios, Dagoberto y Domingo juntos aquí. Bueno, que todo el mundo recoja. Pero me dio mucha satisfacción ver que el señor Juan Ramón Gómez Díaz
unos cuantos meses después, me llamó. te llamó. Me llamó, sí, sí. Para que tú entraras a ese proyecto. Sí, sí, sí. Sábado Extraordinario, sí, sí, sí. Y me alegré mucho verte. Sí, 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 cuando vi ahí, digo, bueno, pues rindió su fruto la visita que le hicimos al número 1 de Telemicro. Sí, yo te recuerdo, fue un momento muy bonito y agradecer, y lo digo de todo corazón, el trato que el señor Gómez Díaz me dio a mí fue un trato distinguido, personal. Y la licenciada. Sí, Josefina. Y ve, su hija. Su hija también. Y ve Gómez. Así que fue una experiencia bonita, bonita. Sí, sí. Lástima todo ese proceso que vino de la pandemia. Domingo, en la actualidad tú estás en Supercanal. Sí, estoy con el amigo y hermano empresario Carlos Bautista, que es el auspiciador de ese proyecto. Carlos Bautista es un muchacho joven que domina muy bien y ha sido muy exitoso en su trabajo empresarial, precisamente con los talentos de esta música urbana. Carlos maneja artistas de la dimensión de Mozart La Para. Ya veo que por lo menos... Sí. ¿Cómo te toca presentar? Sí, sí, sí. Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. A esos artistas de la música Chimbala, y otros muchachos más, Omega. Es decir, que Carlos ha sido un empresario, ¿no?, de este tiempo, que ha conectado muy bien con todo este movimiento urbano y ha sido exitoso. Entonces, como proceso, ¿no?, de desarrollo, asumió el proyecto del 33 en el mediodía y me solicitó alguna colaboración. Y la experiencia ha sido muy interesante también. Apenas cumplimos un año y el programa cada día va afianzándose más. Pero está tu hijo ahí también, ¿verdad? Ahí está Rancés, sí, Rancés. Rancés, la parte de la producción, sí. De la producción. Sí, sí, sí. Tú sabes que no es un secreto para nadie, Domingo, que el canal tiene más influencia, más audiencia fuera de aquí, sobre todo lo que es Nueva York. Sí, correcto. Y algunos estados de los Estados Unidos. Aquí no tiene esa gran audiencia porque hay demasiada competencia, hermano. Bueno, ¿tú lo sabes? Donde hay 200 canales de televisión en toda la República, esa guerra no es fácil. Bueno, nada, gracias, mi hermano Domingo. No, yo feliz. Y esto no es un cumplido público. Tú sabes el afecto, la admiración, el respeto que te tengo. Eres un símbolo de trabajo, de persistencia, de desafíos, de retos, y lo ha logrado, porque ahí está presente. Sí, sí, sí. Tú formas parte de lo que es la trayectoria mía. Y nada, somos fajadores. Bueno, no es fácil. Esto no es fácil. No es fácil. Y sobre todo cuando uno viene de una familia con apellido sonoro. Y cuando uno no tiene un tío alcalde detrás. Como decimos nosotros los ibaeños, hay que tener un tío alcalde para todo. Yo tengo un socio, que es el número 1 ahí arriba. El Dios. El Dios. El Dios todo grande. Todo. Bueno, señores, estuvimos conversando con mi querido hermano, mi hermano Domingo Bautista. Hay que hablar, bueno, ya forma parte de la historia de los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. Hablar de Domingo Bautista es hablar de la televisión y hablar de la radio. Estuvo con nosotros en la entrevista central y será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abur. Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con Dagoberto. El programazo. Fenomenal con